12:40. El sindicato CESIF Sanidad Madrid ha exigido al consejero de Sanidad la aplicación en el Servicio Madrileño de Salud, en el SERMAS, del primer plan de igualdad autonómico para permitir, dicen, la conciliación de sus trabajadores en periodos críticos. Vamos a conocer, a qué se refieren esos periodos críticos. Uno de ellos el verano, y la reivindicación que hacen desde CESIF con su presidenta, que es África Díaz. África Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Encantada de charlar con vosotros. Igualmente, encantada de charlar unos minutos acerca de... Primero vamos a definir qué son esos periodos críticos a los que hace referencia CESIF en esta exigencia. Sí, pues nosotros consideramos periodos críticos sobre todo en los meses estivales. Una vez que ya son las vacaciones escolares, hay bastante complicación por parte de los trabajadores, tanto de cualquier administración, pero sobre todo en el SERMAS, que es el sector que yo represento, para tener que conciliar la vida familiar y laboral. Sobre todo lo más representativo es en el mes de agosto, que no hay campamentos, los coles están cerrados, entonces es el periodo más complejo. Ustedes comentan que la plantilla del SERMAS ha aumentado en los últimos 4 años, sin embargo no se hacen nuevas contrataciones en verano para, obviamente, estos periodos estivales de vacaciones. Sí, es llamativo que en 2019, que la plantilla orgánica era bastante inferior a la que tenemos ahora en el 2023, ha crecido en 4 años 5.268 profesionales. Los contratos que se daban para la cobertura estival de verano eran un número, y ese número no ha aumentado proporcionalmente en este año. Si la plantilla orgánica ha crecido un 7%, lo lógico es que aumente esa cobertura en un 7%. Pues no, nos encontramos que es el mismo número de contrataciones que hace 4 años. Luego hay otra cosa llamativa por parte de CESIF, que hemos visto que en el periodo, en el verano del año 2020, donde estábamos en plena pandemia, era una situación excepcional, ahí sí, el Servicio Madrileño de Salud dio instrucciones de unas medidas de flexibilización de la jornada en la que permitían y reconocían el derecho de la conciliación personal y familiar de sus profesionales. Entonces no entendemos cómo, una vez que se ha aprobado el primer plan de igualdad autonómico en julio del año pasado, no se haya tomado ninguna medida ni se hayan dado instrucciones para facilitar la conciliación familiar y laboral. ¿Y cuáles son esas medidas que propondría CESIF dentro de ese plan de igualdad? Sí, pues nosotros lo que propondríamos, que lo llevamos haciendo desde hace bastantes años, es una bolsa de horas de flexibilidad horaria. No significa dentro de la jornada ordinaria de los trabajadores. Hemos propuesto en 2018 que firmamos un acuerdo con el Gobierno central, el Gobierno para la Mejora del Empleo Público, que se hiciera una bolsa de horas vinculada a la jornada ordinaria de un 5%, que cada profesional se lo distribuya como necesite y luego la recupere antes de que acabe el año. Siempre hemos abogado por eso. Luego también hemos abogado pues que si donde se pueda permitir el teletrabajo, que se teletrabaje. Pero desgraciadamente no encontramos ninguna respuesta por parte de la Administración. ¿Y qué consecuencias tiene que no se implementen estas medidas de conciliación para la vida diaria de los trabajadores de SERMAS en el verano? Pues mira, las consecuencias es que aumenta de una manera exponencial el número de reducciones de jornada a las que tienen derecho, que es por cuidado de hasta un menor de 12 años o de familiares hasta de un segundo grado o de personas mayores con discapacidad. ¿Qué ocurre? Como el número de contrataciones que se dan es bastante inferior, los recursos humanos tienen que abogar en cómo cubren, hacer un puzzle de cómo cubren las necesidades asistenciales con ese número enorme de profesionales que han pedido reducción de jornada. En muchos casos nos encontramos que esas reducciones de jornada, que son un derecho del trabajador, que elige cuándo las quiere hacer, en qué periodo, si las quiere acumular o no, pues no se están concediendo. Entonces es ahí donde empieza el conflicto de aunar necesidades asistenciales con conciliación. Esas serían las consecuencias para los trabajadores. ¿Y qué consecuencias puede tener al final para el paciente final, para la situación y el servicio que se puede prestar?
Hombre, en principio para el paciente, pues lo que hemos visto en otros años, que si tú tienes a la gente contenta en reducciones de jornada, de días enteros, los cambios de turno, el traspaso de información de un paciente de un profesional a otro, pues disminuiría. No es lo mismo que tú hagas una reducción parcial todos los días con otro profesional, que tienes que volver a dar el cambio, hablar de ese paciente. Muchas veces los propios profesionales son los primeros que quieren evitar eso, entonces acumulan la jornada. Si tampoco te permiten acumular jornada, a la hora de esa reducción entra otro profesional que no conoce al paciente, que hasta que se pone al día la calidad asistencial puede verse modificada, no hay una continuidad por el mismo profesional, y eso siempre es positivo. Y por el momento, ¿cuál es la respuesta de Recursos Humanos a esa petición que han hecho? De momento, la callada por respuesta, desgraciadamente. Estamos a la altura que estamos en junio, y lamentablemente se han recibido instrucciones de un mayor número de contratación. Al revés, insistimos en que son los propios gerentes los que están denegando, no te deniegan el permiso porque es un derecho, pero sí te invitan a que lo cojas de otra manera a la que tú lo solicitas y a la que tú como profesional lo necesitas. Pues África Díaz, presidenta de CESIF Sanidad Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber profundizado en este tema que conocíamos y dábamos a conocer en el día de hoy. Gracias. Sí, también quería recalcar, si nos importa, que lamentablemente hace un año que se aprobó este plan, se publicó en el BOCAN y no se ha realizado ninguna medida, no solo en el sector de sanidad, sino en otros sectores. Se ha quedado literalmente en un cajón guardado. Entonces creo que es el momento de avanzar y de implantarlo. Pues África Díaz, muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros. Adiós. Gracias, adiós.